Y tenemos el gusto de recibir que detenga un ratito su trabajo, su agenda y nos atienda a nosotros. Es agradecerle profundamente al doctor pediatra Sebastián Rocha. ¿Cómo le va, doctor? Un placer saludarlo y recibirlo en Vida FM. Bueno, hola, buenos días para todos ustedes, para la audiencia, saludarlos y bueno, agradecerles este llamado porque es muy importante en estas épocas difíciles tener comunicación con la población para saber cómo manejarnos ante esta situación. Totalmente. Bueno, vacunación para los niños. Ya hay 136.000 niños de 5 a 11 años anotados, según decía ayer el ministro de Salud. Esto de la vacuna, ¿qué le aconseja usted a los papás de los niños que vienen a atenderse con usted y lo consultan? ¿Qué se les puede decir? Primero, destacar que hay una enorme evidencia que la vacuna es el camino para tratar con esta pandemia. Nosotros hoy en día estamos teniendo un pico de casos histórico que supera el de la ola anterior. Estamos teniendo 6.000 casos días en promedio en los últimos 4 días, 5.800, 5.000 y algo, y prácticamente tenemos muy pocos pacientes en CTI y algunos pacientes que son muy pocos en sala. Y eso, el único factor de cambio que ha habido es la vacunación. Entonces, eso queda claro y no hay con qué darle a la evidencia que la vacuna es el medio para tratar con esta pandemia, ¿tá? O sea que es muy importante la vacunación. Con respecto a la franja etaria que hoy está habilitada a la agenda, que es nueva, que es la de 5 a 11 años, en realidad hay mucha evidencia. Ya en el mundo hay más de 9 millones de niños de esa franja etaria vacunados y prácticamente no hay complicaciones severas. Las complicaciones más frecuentes de la vacuna son un poco de dolor en el sitio de punción, cefalea, como un síndrome medio pseudogripal, así, que en realidad habla de que la vacuna está funcionando y que el organismo está trabajando y generando esos anticuerpos. Y efectos adversos importantes son muy raros, escasísimos, no hay reporte de fallecidos por la vacuna. Entonces eso nos habla de que hay una gran seguridad de la vacuna, que es una vacuna segura y que se pueda aplicar con tranquilidad a los niños, sobre todo en esta situación actual que ha habido como un cambio en la pandemia. Ajá, sí. Si uno se pone a pensar cómo fue la pandemia hace un año atrás, en el 2020, los niños eran partícipes totalmente secundarios de esta pandemia, los niños no se enfermaban, no contagiaban, más bien estaban vinculados a brotes de adultos que contagiaban a los niños y los niños no tenían prácticamente síntomas, la mayoría eran asintomáticos. Claro, es verdad. Y doctor, cuando algún padre preocupado pregunta ¿por qué tengo que vacunarlo si por ahí mi hijo nunca tuvo ningún síntoma de nada, ninguna... o sea... Sí. Eso era lo que te iba a contar a continuación, es que, nosotros hemos notado un cambio en la respuesta de los niños a este virus. En realidad, nosotros, como te decía, el año pasado éramos prácticamente actores secundarios, los niños no se enfermaban, eran vinculados a brotes, pero la situación cambió. Y cambió por dos situaciones, por dos cosas. Uno, porque la vacunación en la franja etaria de adultos y adolescentes mayores de 12 años hizo que haya que la mayoría de la población susceptible al virus sea la de menor de 12 años. Y otro por un cambio del propio virus. En realidad, nosotros estamos viendo un aumento de los niños sintomáticos. Ajá. El año pasado, como te decía, los niños la mayoría eran asintomáticos, pero ahora la mayoría tienen síntomas. Tienen fiebre, tienen moco, tienen cefalea, tienen malestar general. Y eso se nota un cambio con respecto a lo que pasaba con el virus con cepas anteriores. O sea que los niños ya no resisten tanto como, por ejemplo, hasta el año pasado uno tenía la ciencia. Esa es la sensación que nosotros tenemos en la práctica clínica diaria, que hacemos seguimiento de todos los niños con COVID, y la mayoría hoy en día tienen síntomas. Y también es la evidencia, porque hay reportes de hospitales americanos, sobre todo de Nueva York, que empezaron a vacunar bien temprano, que había un aumento de la hospitalización de niños de 5 a 11 años por COVID, y que se vinculaba sobre todo a niños no vacunados. El 90% de los niños que ingresan por COVID estaban no vacunados. Y obviamente que claramente se evidenciaba un aumento con respecto al año pasado. O sea que eso, la única explicación es que el virus en realidad
estas nuevas cepas están atacando más a los niños. Hay que ser claro y no alarmar a la gente, o sea, los niños severamente no se enferman, eso se mantiene así, que no hay una enfermedad severa en niños, de hecho tenemos muchos casos y hay muy pocos niños que se internan, y escasamente muy rara vez requieran CTI, pero sí hay una mayor carga de enfermedad en los niños con estas nuevas cepas. Doctor, tenemos un mensaje de un oyente que le voy a leer textual, que le hacen la siguiente consulta. Me gustaría que le pregunten al pediatra en la nota por qué tenemos que vacunar a los niños donde el virus se contagia igual. A las pruebas me remito, la mayor parte de la población vacunada y el virus sigue circulando, considerando que los niños no corren peligro de vida o internación. Esto nos envía un oyente. Bueno, un poco continúa con lo que íbamos diciendo, que si bien es cierto eso que los niños rara vez se enferman gravemente, pero sí está claro que el virus va cambiando, estas cepas están afectando más a los niños están más enfermos, tienen más síntomas, y hay que pensar dos cosas. Uno, que hay otras cosas aparte del COVID en la vida de los niños, que es fundamental, por ejemplo, el desarrollo, el tema de la escolarización del niño, que es muy importante para el desarrollo de un ser humano saludable, ¿no? Que tengan contacto social, que vayan a la escuela, y eso es imprescindible, no se puede sustituir. Ya hace 2 años que estamos con eso disminuido o parada las escuelas, el contacto social de los niños. Y también porque doctor, no, perdóneme que lo interrumpa, y también porque, a ver, si yo leo bien el mensaje suyo, también el niño es quien contagia a los mayores, ¿no? Si es portador del virus. También por eso sí, cortar esa cadena, digamos, de contagios. Sí, o sea, lo que decía es, primero eso, que el niño necesita socializar, necesita ir a la escuela, sí. Y hoy en día al final del año hubo muchos brotes escolares, hubo que cerrar escuelas, y eso es muy importante. Parece que es algo que es secundario, pero en realidad para el niño y para el futuro del desarrollo del niño es algo muy importante. Entonces pensamos que la vacunación va a permitir desarrollar una escolarización normal al niño o mejorar la situación y que le permita tener un desarrollo pleno. Y segundo, es que lo que tú decías, que los niños, al ser más sintomáticos hoy en día, a tener mocos, a tener tos, contagian más. Claro. Entonces van a ser los transmisores a su familia, sobre todo cuando hay enfermedades de riesgo, personas diabéticas, obesas con cardiopatía, personas que tal vez decidieron no inmunizarse. Esas personas son las que terminan después en el CTI, porque al tener alguna condición que les da vulnerabilidad o al no estar vacunado, tienen riesgo de una evolución severa de la enfermedad y bueno, y pasar lo que pasa hoy en día, que la mayoría de las personas que están en CTI o no están vacunadas o tienen alguna condición que lo hace que se puedan enfermar muy severamente. Por acá llega otro mensaje. Dice, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para vacunar a mi hijo? Porque él tuvo, hace muy pocos días, terminó de cursar la enfermedad, ¿no? Estuvo 10 días con COVID y el chico hoy ya está recuperado. Pero ¿cuánto tiene que esperar el papá para poderlo vacunar, doctor? Ahí va. Eso, las recomendaciones son muy dinámicas, ha ido cambiando. Inicialmente era 6 meses, después se bajó a 4. Pero lo bueno que tengo para decirle al oyente que usted agenda a su hijo en la aplicación y lo va, o sea, chequee periódicamente la agenda y lo intente agendarlo, que cuando él cumpla ese plazo, automáticamente va a estar habilitado. Si pasan más de 4 o 6 meses y no se habilita, bueno, ahí tiene la opción de llamar a la departamental de salud y ahí le van a hacer el trámite para que ese niño pueda ingresar a la agenda. Pero en realidad, como hay un registro nacional de casos positivos, en realidad la agenda va filtrando los casos que tienen COVID y no les permite agendarse, y se le habilita la agenda cuando esté habilitado. Así que eso es una muy buena herramienta para usar. Acá otro mensaje. Buen día. ¿Y los afectados adversos de la vacuna a largo plazo se sabe? Nos preguntan. ¿Pueden dar seguridad que a los niños no le va a pasar más adelante nada? Nos dice otro oyente. Bueno, o sea, en realidad hay una larga experiencia, ¿no?, a nivel mundial de millones de vacunas que se sabe que los efectos adversos de la vacuna ocurren sobre todo a corto plazo. Prácticamente no existen efectos adversos que aparezcan muy lejos en el tiempo después de una vacuna. Obviamente que esta es una vacuna que es nueva y que el uso del niño lleva unos meses, pero bastantes meses, en realidad 4 o 5 meses. Entonces, bueno, podemos hablar de que no hay efectos adversos
a largo plazo importantes. Y obviamente que falta tiempo para poder responder completamente esa pregunta, pero todo apunta a de que no hay complicaciones importantes a largo plazo. Doctor, ¿por qué ustedes, el tema sanitario, insiste primero en vacunar o solicita a los papás con chicos de síndrome de Down que sean los primeros en vacunarse? ¿Por qué van por ahí primero? Bueno, un poco lo mismo que hablamos para los adultos, eso también corre para los niños. Los niños que tienen factores de riesgo de adquirir una enfermedad grave por COVID son los que se le da prioridad para la vacuna. Ellos son los niños que tienen patología cardiovascular, o sea, cardiopatías congénitas, insuficiencia cardíaca, los niños que tienen asma moderado severo, los niños que tienen síndrome de Down, porque el síndrome de Down se asocia a veces a una mala evolución de ciertas infecciones, a veces hay inmunodepresión, a veces asocia algunas otras patologías que bueno que pueden hacer que haya una mala respuesta a la enfermedad COVID. Entonces se le da prioridad a la recomendación, ¿no? Sobre todo que instar a esos padres que vacunen a los niños, porque son niños que tienen una vulnerabilidad particular y que bueno que pueden enfermar severamente si adquieren el COVID. Entonces a eso, sobre todo para ese grupo, le recomendamos fuertemente la vacuna, que los padres se agenden, que no tengan miedo, que es una vacuna que es segura, que está aprobada y que lo va a proteger a su hijo si adquiere la enfermedad. Estamos hablando con el pediatra, con Sebastián Rocha, quien le agradecemos mucho su tiempo. Le pregunto, ¿son vacunados con Pfizer todos los niños? Sí, la vacuna que todo el país para vacunar a los niños, o sea, y cuando digo todo el país, no digo que sea una decisión política, sino que fue una decisión técnica. Claro. Por el grupo generada por el grupo asesor en vacunas, que hizo una investigación intensa, que por eso fue la demora en tomar la decisión de vacunar a los niños, porque se hizo con un estudio sólido, minucioso de las diferentes plataformas, y bueno, se optó por la de Pfizer. La diferencia es que la dosis es distinta. La dosis para los menores de 11 años es 1/3 de la dosis de los adultos. Es una vacuna que viene distinta a la de los adultos, ya viene preparada para el uso de esa franja etaria con una concentración menor. ¿Será porque esto de la pandemia nos creó pánico a todos, doctor? Le pregunto. Antes nos vacunaban en la escuela, recuerdo en mi época, no, yo tengo 50 años, o sea que estoy hablando de hace mucho tiempo atrás, pero aparecía la vacunadora en la escuela, nos ponían la vacuna y no era que anduviera en los medios de comunicación difundiendo, ustedes los pediatras pidiendo, iban y nos vacunaban. ¿Esto cambió un poco lo que es el paradigma de todo lo que es la vacunación? Y en realidad ya desde hace un tiempo hay grupos de personas que se niegan a las vacunas, y eso ha tenido un crecimiento. En realidad, desde hace bastante que ya hay brotes de enfermedades reemergentes, o sea que vuelven a aparecer, sobre todo en algunas comunidades de Europa, por negarse a las vacunas. En realidad, la verdad es que todo lo que uno reciba como medicamento, incluso si toma un poco de agua, tiene sus efectos adversos. El tema es cuando uno prioriza los riesgos con respecto a los efectos adversos. Uh-huh. Los efectos adversos de la vacuna generalmente son leves, la mayoría son leves, muy pocas veces hay un efecto adverso de la vacuna. Estamos hablando de las vacunas tradicionales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las vacunas, al tener una gran efectividad, hace que enfermedades prácticamente desaparezcan. Entonces, al pasar el tiempo, los pueblos, las comunidades se olvidan de esas enfermedades, se olvidan que la gente se moría de sarampión, se moría de gripe, se moría de enfermedades que hoy en día casi no existen. Entonces, bueno, dicen, ¿por qué me voy a vacunar de sarampión si el sarampión no existe? ¿No? Pero claro. Bueno, lo que pasa es eso, que vuelven las enfermedades, cuando baja el nivel claro. de protección de anticuerpos de la comunidad, las enfermedades vuelven y empiezan a morir niños, como ha pasado con el sarampión, con la difteria. Sí, tuberculosis. Entonces, bueno, exactamente. Apareció hace poco y yo pensaba que era algo que ya era prehistórico, ¿no? Entonces, bueno, la vacuna también es un acto de protección para uno y también es un acto de solidaridad para la comunidad, porque para que las enfermedades no vuelvan se necesita un nivel de anticuerpos en las poblaciones que varía, depende del tipo de enfermedad, si es un virus, una bacteria, pero que anda alrededor de los 80-85% aproximadamente. Uh-huh. Entonces, muchas veces los grupos de antivacunas están protegidos por los que se vacunan. Porque si yo mañana tomo la decisión, si todo el mundo toma la decisión de no vacunar a sus hijos, esas enfermedades van a volver
y van a empezar a morir niños de esas enfermedades, van a empezar a morir adultos. Entonces a veces yo lo que veo es que la gente que tiene todo el derecho de pensar y de no vacunar a su hijo, pero que no es solidaria con el resto, porque ellos están usando la protección que le da la comunidad que está vacunada, y con esa protección toman decisiones para no vacunarse. Pero si el resto de la comunidad tomara la misma opción, seguramente que la realidad sería otra y habría mucho más enfermedades que vuelvan a aparecer y que aumente la mortalidad de los niños por esas enfermedades. Tenemos prácticamente Haemophilus, neumococo, que era la causa de mortalidad principal de los niños menores de 5 años. Prácticamente hoy no se muere nadie de esas gérmenes, y eso es gracias a la vacuna. Pero bueno, todo puede volver porque esas bacterias circulan a bajo ruido, y si se baja la protección, si el nivel de anticuerpos en la comunidad cae, pueden volver. Entonces yo lo que les digo es que analicen cada caso en particular, que tengan fe, que crean que la vacuna es segura, que no hay complicaciones severas, que piensen en el niño, en su inserción en la comunidad, en la familia, y y en base a eso tomen las decisiones. Yo creo que es muy importante vacunarlos. No Doctor, solo tenemos que pensar en el COVID, sino en todo el resto, claro, de los aspectos que se necesitan para que un niño crezca saludable, incluyendo la escolarización, que es muy importante y que este año se vio bastante afectada por el COVID. Eso le iba a preguntar, pero también me quedó esta pregunta pendiente. Para los niños, ¿es solamente una dosis? O sea, es dos. Son 2 dosis. Perfecto. 2 dosis. Perfecto. Lo que le iba a decir era eso que usted lo tocó al final ahora de en su relato. Queda feo, ¿no?, que uno lo diga, y sería horrible, pero es verdad. Aquel niño que no esté vacunado y que cuando comiencen las clases, por ejemplo, vayan, 20 chicos a la clase y 18 estén vacunados y 2 no. Y se imagina de la manera que lo van a mirar, le van a decir, ¿cómo no te vacunaste acá en el salón con nosotros? ¿Me entiende lo que le digo? Sí, en realidad, viste que vacunarse o no es por ahora es un derecho, y no es obligatorio, pero no es un dato público. Claro, si claro. uno se vacuna o no. Entonces, claro, los niños van a tener la protección del anonimato que conlleva la vacuna. Y lamentablemente esos niños que tomen la decisión de no vacunarse van a gozar de la protección, lamentablemente que no se vacunen, no que gocen de la protección, pero esos niños van a gozar de la protección del resto, que van a tener mucho menos contacto con COVID porque sus compañeros, al estar vacunados, no lo van a contagiar. Sí, pero la discriminación a veces... Es solidaridad, la vacuna. Sí, el bullying, como se le llama ahora. Sí, Carlito, sí. No, yo una pregunta desde mi desconocimiento al doctor, y que obviamente él tiene la respuesta médica. Lo que me pregunto yo es, ¿cómo puede ser que la vacuna, o seguramente hay una explicación médica, no te impida que te contagies de nuevo? ¿Cuál es la respuesta médica para eso, doctor? Que la vacuna no te impida que te contagies. Claro, porque yo me vacuno, pero puedo contraer el virus de nuevo. Digo, ¿cuál es la respuesta médica ante eso? ¿Por qué sucede eso? Ahí va. Viste que primero, que las vacunas no son 100% efectivas. Ajá. Tienen un porcentaje de efectividad que es alto. O sea que siempre, para que una vacuna se apruebe, tiene que tener un porcentaje alto de efectividad. Pero siempre hay un porcentaje que tiene riesgo de adquirir la infección. Aunque se sabe que cuando uno está vacunado y adquiere la infección es mucho más leve, porque la respuesta es rápidamente controlada por la inmunidad del individuo. ¿Qué pasa con esto? Es que este virus, como tú ya sabes, ha mutado, y las mutaciones siempre son al azar. El virus no es que está buscando burlar la vacuna, que está buscando la llave son al azar. Claro. Cuando caen en un lugar que es blanco de la vacuna, eso hace que la respuesta sea menor, que fue lo que pasó en este caso. La cepa Omicron tuvo una mutación, unas mutaciones en la proteína de la espica, que es el blanco de la vacuna, y eso hace que haya una menor protección con la vacuna. Esto podrá ser contradictorio, porque yo estoy recomendando que se vacunen y estoy diciendo que el virus mutó en la proteína que apunta a la vacuna y que es menos efectiva. Pero se sabe que cuando hay una tercera dosis de refuerzo, se recupera esa inmunidad. O sea, cuando uno tiene 2 dosis de la vacuna, la protección para Omicron anda alrededor del 40-50%. O sea que la mitad de las personas vacunadas se pueden enfermar.
Obviamente que cuando se enferman, como dijimos, no va a ser en forma severa. Si uno se da la tercera dosis de refuerzo, esa protección del 40 al 50% pasa a más del 80%. ¿Por qué? Porque no solo hay mecanismos directos a través de los anticuerpos, también hay mecanismos indirectos de la inmunidad que no son mediados por anticuerpos. Entonces es fundamental el refuerzo. O sea, que uno cuando se vacuna contra el COVID tiene riesgo de enfermarse en una proporción mucho menor que la población que no está vacunada y de una forma mucho menos severa. Pero sí está el riesgo de contraer la infección, como pasa ahora, que está lleno de adultos vacunados que tienen mocos, un poco de resfrío, a veces un poco de fiebre, y queda ahí la enfermedad y se termina ahí, pasan su cuarentena 7 a 10 días, y es un recuerdo, y ya no tienen complicaciones. Lo saco un segundo del tema vacunación, porque también después lo vamos a llamar y lo vamos a hablar más sobre este tema. Estamos en verano y habitualmente surgen distintos virus también, ¿no? El tema de vómito de los niños con problemas de alimentación, el sol. ¿Qué le recomienda a los papás que están escuchando y que van rumbo a la playa o que ya están en la playa y están escuchando la radio? ¿Qué recomendación le da, doctor? Bueno, para hacer un poco contemporáneo, ¿no? Se nos viene una ola de calor, está pronosticada para esos días, y bueno, eso nos va a dar dos problemas en los niños. Uno son las quemaduras solares, que en realidad es algo muy importante, porque es el factor de riesgo más importante para tener cáncer de piel. La lesión que produce el sol en la piel es acumulativa, o sea que los niños son los que más tenemos que cuidar, porque son los que tienen más tiempo por delante, y bueno, y esta situación de la capa ozono, de las radiaciones ultravioleta, como cada vez va peor, entonces tenemos que cuidar fundamentalmente a los niños. Las recomendaciones son que los niños mayores de 6 meses usen protección solar siempre que van a estar fuera del hogar. Los niños pequeños no exponerlos al sol. Cuando van a la playa, ropa clara, sombreros, fotoprotección, si pueden usar lentes de sol, y tomar muchos líquidos, porque la otra cosa que pasa es el golpe de calor. Ahora que se viene la ola de calor, tenemos dos entidades clínicas importantes, que es el agotamiento por calor, el golpe de calor. El golpe de calor es una enfermedad severa, que incluye deshidratación, dolor de cabeza, puede quedar el niño en coma, y el agotamiento por calor es una enfermedad un poco más leve, que da enrojecimiento de la piel, dolor de cabeza, puede dar fiebre, deshidratación, que están vinculadas al exceso de calor. Los factores de riesgo para estas enfermedades son los niños pequeñitos, porque en realidad tienen desregulado el mecanismo de la temperatura corporal, y además no piden líquidos porque son chiquitos, y sobre todo también los adolescentes, que se vincula a las actividades de playa tomando alcohol. El adolescente se va a la playa, se pone al sol, toma alcohol, el alcohol aumenta la temperatura corporal, deshidrata, y eso hace que tenga más riesgo de golpe de calor. Para evitarlo, lo que dijimos, estar a la sombra, sobre el mediodía, evitar hacer actividades deportivas, al aire libre, estar más bien quieto, tomar líquidos, estar a la sombra. En los lactantes chiquitos tomar mucho. Los lactantes chicos y los niños chicos no piden agua, no piden pecho, entonces hay que ofrecérselo todo el tiempo, aunque ellos no lo soliciten. Y después el uso del protector solar, por supuesto. Bien. Y otra cosa que también quería decir, que bueno, siguiendo con la actualidad, es el tema del ahogamiento. Ya hemos tenido casos este año, no en Rocha, pero bueno, hemos tenido varios casos de ahogamiento de niños en piscina. Tener cuidado con los niños en el agua. Los niños menores de 5 años son un riesgo. Tener cuidado cuando hay piscina, cercarla. Si hay piscina estructural que son altas, sacar la escalera, sacar todas las cosas que el niño pueda ir solo a la piscina y meterse. Cuando se bañan en el mar, los niños menores de 5 años tienen que estar a la distancia de la mano del padre, nunca lo puede dejar ingresar solo al agua, y bañarse solo en lugares donde hay guardavidas y playas habilitadas. Eso es fundamental, porque ya tenemos víctimas fatales por ahogamiento este año, y todos los años es lo mismo. Es la causa de mortalidad, es la primera causa de mortalidad por accidentes en menores de 5 años, el ahogamiento. Qué increíble, qué increíble. Doctor, no le robo más tiempo, lo vamos a seguir llamando, vamos a seguir hablando de las precauciones, de todas las medidas que hay que tomar para cuidar a los niños, de distintas enfermedades, picaduras de insectos, por ejemplo, también en esta época del año,
que también es muy común, las cosas que hay que hacer, qué recomienda un papá. Sé que los centros de salud están saturados por todo este tema del COVID. ¿Cómo consultar? Eso le preguntaría también, doctor. Ahí, con eso es que yo quería darle la tranquilidad a la población, que la asistencia médica se está llevando a cabo sin problemas. Cuando uno consulta en un centro asistencial, cualquiera, el que toma contacto con el paciente hace lo que se llama, el primero que toma contacto hace lo que se llama un triage, es que le asigna una prioridad asistencial. Entonces, toda la gente que consulte por una patología que requiere atención de urgencia y de emergencia, esa persona está garantizado que se va a asistir rápidamente. Sí hay un poco de demora con las personas que no tienen prioridad asistencial, o sea que, por ejemplo, ahora con esto del COVID está lleno de personas que tienen resfrío y que fueron contacto y que van a hacerse el hisopado. Y se acumula mucha gente. Esa gente, si bien es importante que se haga el hisopado para saber si tiene COVID, para hacer la cuarentena y para disminuir la distribución del virus, tiene que saber que en este momento que hay mucha cantidad de pacientes con esas características clínicas y que a su vez hay que atender a los otros, sigue habiendo infartos, sigue habiendo accidentes, esas personas que no están gravemente enfermas, que solo requieren la realización del hisopado y volver a su casa a la cuarentena, en esas personas es la que hay un poquito de demora en la asistencia, porque la asistencia de un paciente de esas características respiratorio lleva una cantidad de pasos que hace que la asistencia se demore, y más ahora cuando la población de Rocha ha aumentado tremendamente por la cantidad de turistas que hay y el virus ha aumentado tremendamente. Entonces, que la gente se quede tranquila, que cuando hay una patología que requiere asistencia de urgencia o emergencia, eso está garantizado porque se hace una evaluación inicial y se le adquiere una prioridad asistencial que va a hacer que no haya tal demora. Cuando la patología es menos importante o hacerse el hisopado, esa persona que vaya con paciencia, es importante que se haga el hisopado, pero que sabe que en estas situaciones va a demorar un poquito. Doctor, le mando un abrazo enorme, muchas gracias por su tiempo, la verdad, muy agradecido. Lo seguiremos molestando porque siempre es importante saber o tener la palabra de los profesionales. Le mando un abrazo. Bueno, estamos a las órdenes, saludos para todos, para la audiencia, y bueno, en cualquier cosa nos comunicamos.